Si te gusta el contenido de este video, suscríbete a mi canal, activa la campanita, dale like y comparte. Esta es la 9ª parte de la serie de tutoriales dedicados a las fiestas decembrinas. Hoy te enseñaré a tejer en crochet estos dos modelos de aretes que complementarán tu atuendo esta temporada y se convertirán en tus favoritos, parte 2. Esta pieza la vamos a tejer en hilo delgado metálico en color verde y rojo. Ambos traen un filito integrado que es metálico también, en verde y en rojo. La muestra la voy a tejer en estambre grueso para que se aprecie lo que estoy tejiendo, pero recuerden que ustedes deben tejerlo en este grueso de hilo. Vamos a iniciar tejiendo 2 cadenas, un medio punto en la primera de ellas, enseguida 3 cadenas, un macizo donde nacieron las 3 cadenas, nuevamente 3 cadenas, un medio punto en donde salieron las 3 cadenas, 3 cadenas, un macizo en la base de las 3 cadenas y un medio punto en el primer punto que tejimos. Aquí ya formamos un pétalo y vamos a repetir esto por 5 veces. Ya está hecho el medio punto, 3 cadenas, un macizo donde salieron las 3 cadenas, 3 cadenas, un medio punto en la base de las 3 cadenas, 3 cadenas, un macizo en la base de las 3 cadenas y regresamos al segundo medio punto que tejimos para hacer un medio punto. Repetimos estos pasos hasta tener 5 pétalos en total. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y hacemos 2 piezas iguales. Así les debe de quedar la Nochebuena. Vean que el centro queda prácticamente cerrado, pero si quedara abierto hay que pasar un hilván con hilo del mismo color y fruncir un poco. No demasiado porque esto se levanta y entonces pierde la forma que debe de tener. La siguiente pieza la vamos a tejer con hilo color verde. Hacemos 2 cadenas, un medio punto en el primer punto, 3 cadenas, un macizo donde nacieron las 3 cadenas, 3 cadenas, un medio punto donde nacieron las 3 cadenas, 3 cadenas, un macizo donde nacieron las 3 cadenas y regresamos al primer medio punto a tejer un medio punto. Aquí ya está la primera hoja, vamos a tejer 2, pero nos falta hacer una separación en el centro para que queden colocadas atrás de la flor y se vean alternadas. Entonces, sin voltear el tejido, hacemos una cadena y sobre el medio punto un medio punto y repetimos una cadena y sobre el medio punto un medio punto. Y ahora sí tejemos la otra hojita. Ya está el medio punto que hicimos al inicio, entonces continuamos con 3 cadenas, un macizo donde nacieron las 3 cadenas, 3 cadenas, un medio punto donde nacieron las 3 cadenas, 3 cadenas, un macizo donde nacieron las 3 cadenas y nos regresamos al último de los medios puntos que tejimos y ahí hacemos medio punto. Hay que cortar el hilo y ocultar el sobrante con una aguja lanera. Debemos tejer 2 piezas que se van a colocar en la parte de atrás de esta forma. Y así quedaron armadas nuestras nochebuenas. Le colocamos en el centro cuentas planas doradas de las que ya traen adhesivo.
Puse 3 cuentas de esta forma y después 2 y 2 y ya queda el círculo. Ya nada más hay que apretar un poquito para ajustar. Las hojas ya se las habíamos colocado como les mostré anteriormente. El ganchito lo cosimos con hilo del mismo color de la flor y en la parte de atrás le coloqué de esta tela de contacto solamente la parte afelpada para que no se enrollen los pétalos. Y va en el centro. Como ya trae su propio adhesivo, pues ya nada más es pegar y es resistente. Esta pieza la vamos a tejer en hilo delgado, en color blanco y rojo, ambos son metálicos, traen un hilito metálico rojo y blanco, ya integrado, y negro que es mate, es un negro liso. La muestra se las voy a tejer en hilo más grueso para que aprecien lo que estoy tejiendo, pero ustedes van a tejer en hilo delgado. La iniciamos con un anillo mágico, tejemos enseguida 4 cadenas y vamos a tejer dentro del anillo 6 macizos largos incompletos. ¿Cómo los hacemos? Cargando 2 veces el gancho, sacando un punto del anillo, cerrándolo solo, después de 2 en 2 y el último punto se queda en el gancho. Y repetimos hasta tener los 6 puntos que necesitamos. Terminamos de tejer nuestros macizos incompletos y contando las 3 cadenas tenemos 7 puntos en el gancho que se van a cerrar juntos en una sola vez. Tiramos del hilo para cerrar el anillo. Ahora vamos a tejer 3 cadenas y en el hilito que quedó al cerrar los 7 puntos vamos a hacer 5 macizos incompletos, que estos son cargando el gancho una vez, sacando un punto de la base, lo cerramos solo, los 2 puntos siguientes juntos y el último se queda en el gancho, así hasta completar los 5 puntos. Aquí ya están 5 puntos más las 3 cadenas, serían 6 que vamos a cerrarlos nuevamente juntos también. Y vamos a repetir este nuevamente. Estamos tejiendo todo por el derecho, no hemos volteado el tejido para nada. Hago mis 3 cadenas y los 5 macizos incompletos. Los cerramos todos juntos y ahora vamos a repetir este primer paso. Tejemos 4 cadenas y hacemos 6 macizos largos incompletos. Y los cerramos juntos de una vez. Cortamos el hilo y dejamos un extremo más o menos del mismo tamaño que la hebra inicial. Vamos a hacer 2 piezas iguales. Una vez que rematamos esta pieza y dejamos el extremo del mismo tamaño, la vamos a doblar. Y estos 2 hilos los vamos a amarrar entre sí.
Con 2 nudos es suficiente. Y ahora sí, hay que ocultar el sobrante de ambos extremos con una aguja lanera. Quedó rematada ya esta pieza. Vean cómo le da la forma, como si estuviera relleno. Ahora con hilo color rojo vamos a tejer 12 cadenas. La primera de ellas se va a cerrar por completo tirando del hilo con fuerza. Ahora vamos a rodear el cuello y en la cuarta cadena vamos a hacer un punto deslizado. Hacemos 3 cadenas, cortamos el hilo y tiramos del extremo también para que ya quede rematado. Entonces vamos a cortar muy pegado y a poner solo un poquito de pegamento en las puntas para que ya no se deshile. Ahora ya está el cuerpo, ya está la bufanda. Vamos a continuar con hilo color negro. Hacemos 3 cadenas, tiramos del hilo para que la primera cierre por completo. Después, del lado izquierdo, en el primero de los puntos de la parte de enfrente, porque aquí quedó en 2 piezas, vamos a levantarlo y a tejer ahí un punto deslizado. Después 3 cadenas y hacemos en el lado opuesto, o sea en el otro extremo, también del lado solo de enfrente hay que buscar el punto, un punto deslizado. Después 3 cadenas. En la segunda cadena, contando del gancho hacia adelante, vamos a tejer un medio punto. En la siguiente cadena un medio punto también. Debajo de las 3 cadenas vamos a hacer un medio punto, 2 cadenas y debajo de las 3 cadenas nuevamente vamos a tejer 2 varetas. Enseguida 2 cadenas y un medio punto debajo de las 3 cadenas otra vez. Y terminamos haciendo 2 medios puntos, uno en cada una de las 2 cadenas que tejimos al inicio. Aquí ya quedó tejido el sombrero. Hay que cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y tejer lo mismo en la otra pieza. Terminamos ya de tejer y de armar nuestros aretes. Lo primero que hice fue darle vuelta a la bufanda y ponerla del otro lado. Después pegué en el cuerpo 2 cuentas muy pequeñas en color verde. Para la nariz le puse una cuenta plana pequeña, de las que ya traen su adhesivo. Los ojos también son 2 cuentas planas en color negro, un poco más grandes que la nariz. Y a los costados de la cabeza le puse 2 pompones simulando las orejeras. Después, sobre el sombrero le puse hilo o cordón dorado, solamente pegado con un poco de pegamento transparente, y los aritos los cosí con hilo del mismo color del sombrero en la parte de atrás. Terminamos nuestra labor, espero que te haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video.